Hola, soy Erigipo, erigipo.com y hoy voy a más bien contestar a una pregunta que me hacen muchísimo, más aún desde el vídeo del otro día hablando de mis 4 Fuji, explicando un poquito las demás cámaras que yo tengo también. Ahí te dejo el enlace por si te interesa. Y la pregunta es, pero al final, ¿cuál es la ventaja o cuáles son los inconvenientes de cada formato de sensor? Así que he hecho un concentrado, lo más que pude, de 5 ventajas y 5 inconvenientes de cada formato. Micro 4 tercios, APS-C, full frame y formato medio. Así que empezamos. Primera introducción, primera cosa importante. Muchísima gente cambia de formato de sensor y te dice, no, eso es muchísimo mejor que el que yo tenía antes. Pero se olvidan que también han cambiado de marca y de gama. No es lo mismo pasar de una cámara de entrada APS-C a una full frame de gama media o alta. No es solo el tema del sensor, sino el procesador, la calidad de la construcción y mil cosas. También el año de construcción. No es lo mismo una cámara que tiene 10 años que una que tiene un mes. Y por eso muchísima gente se lleva a conclusiones, muchos youtubers también, que no son correctas, se olvidan ese factor. Yo no puedo comparar el consumo de un vehículo de hace 15 años con uno de hoy. Es lo mismo. Así que vamos a empezar directo con el micro 4 tercios. Bueno, los puntos a favor. A favor, pues los objetivos a ángulos cubierto igual y apertura igual son normalmente más pequeños que sus hermanos de APS-C, full frame o formato medio. Es cierto que últimamente se ven objetivos grandes. Primero porque hay gamas que tienen apertura muy grande, lo que hace que el objetivo es más grande, y también porque hay casos de objetivos pensados para full frame, como el último 60 o 100, 600 me parece de OM System, que esto es un full frame adaptado, así que el tamaño que estamos mirando no corresponde a lo necesario en un micro 4 tercios. Pero sí, lo normal es que los objetivos sean más pequeños. Otra ventaja, el factor multiplicador. Ese factor multiplicador significa que para una focal, un ángulo cubierto igual, tiene que tener una focal la mitad. Por ejemplo, un 300 milímetros en micro 4 tercios te va a cubrir un ángulo similar a un 600 milímetros en full frame. ¿Cuándo es una ventaja? Pues, por ejemplo, en un teleobjetivo. No es lo mismo comprarte un objetivo de 300 milímetros que uno de 600 milímetros, y allí vas a valorar mucho el ahorro de dinero muchas veces y el volumen del objetivo también, así que es una ventaja. En macro también, que puede ser también una ventaja. Otra ventaja, mucha gente le cuesta entender eso, pero lo voy a decir porque mucha gente se cree que micro 4 tercios es menos luz. Una cosa es la teoría y otra es la práctica. En la práctica, a profundidad de campo igual y focal equivalente, vas a tener más luz con un micro 4 tercios que con un sensor más grande. ¿Por qué? Porque para tener la misma profundidad de campo vas a abrir más el diafragma y el resultado hace que entra más luz. Es decir que para tener en un full frame una profundidad de campo de 5,6 por ejemplo, pues la misma profundidad de campo la va a obtener a 2,8 en un micro 4 tercios. Significa 4 veces más luz. Y en situaciones como bodas, por ejemplo, que tú quieres que los dos novios estén enfocados, pues en una full frame te va a poner probablemente a 5,6 y en el micro 4 tercios pues tú estarás a 2,8, tendrá la misma profundidad de campo, pero 4 veces más luz. Otra ventaja, los ficheros siendo de 12 bits son más ligeros, más pequeños, ocupan menos lugar. Otra ventaja, la quinta, es una profundidad de campo más grande. Ojo,
es una ventaja para el que quiera esa profundidad de campo más grande. Por ejemplo, en paisaje, quiere todo enfocado, es más fácil. En macro, pues es más fácil también tener no solo la pata de la mosca, sino toda la mosca enfocada. En fotos de producto, bueno, esas son las ventajas, las 5 que destaco, puede haber más y puede haber, ahora vamos a ver los inconvenientes. Inconveniente del micro 4 tercios. Bueno, a ISO igual tiene más ruido. Eso es impepinable, siempre lo he dicho. A 6400 ISO, un micro 4 tercios tiene más ruido que una full frame a 6400 ISO. Pero no te olvides la ventaja, a profundidad de campo igual y focal equivalente igual, vas a abrir más el objetivo. Significa que a 5,6, si mi full frame estaba a 6400 ISO, pues 2 pasos menos para 2 pasos más de luz, es decir, que 2 diafragmas de diferencia en la micro 4 tercios hace que tengo 4 veces más luz, así que en vez de estar a ISO 6400 estaré a ISO 1600. Por eso cuando tú ves una comparativa no debes ver la comparativa a ISO igual, sino en el terreno a uso igual. Eso no es lo mismo. Por eso es un inconveniente, salvo que entienda cómo funciona y cómo usarlo. Otro inconveniente, si a ti te gustaba la profundidad de campo importante, grande, no hay problema. Pero si al contrario quieres una profundidad de campo muy corta, pues caemos en el inverso. Te hace falta abrir muchísimo el diafragma y son objetivos que se vuelven más caros y más grandes. Y si lo quieres extremadamente fino, muchas veces no va a ser posible. Por eso es una ventaja, un inconveniente, según de qué lado te ponga el tipo de foto que hagas. Rango dinámico. Bueno, al ser fichero de 12 bits, pues el rango dinámico es inferior. En alguna situación no te vas a dar cuenta, pero en otras sí. Y eso pues, se va a afectar en recuperación y vamos a ver más cosas, ¿no? Otro inconveniente, empieza en ISO 200. ¿Es un problema en qué sentido? Por ejemplo, tú quieres hacer foto con flash en exterior, pues y quiere cortar la luz de ambiente, pues claro, es más complicado cortar la luz de ambiente si empieza en 200 ISO que si empieza en 100 o en 80. Ojo, te hablo los ISO teórico, porque todas las cámaras mienten, ¿eh? 200 en realidad es más bien un 120, 160 y cuando te anuncian 100 más o menos es un 80, pero es irrelevante, la diferencia va a ser la misma entre modelos de cámara, ¿vale? Así que puede ser un inconveniente. Otro inconveniente, la recuperación de sombras. Con micro 4 tercios no puedes subexponer. Siempre tiene que exponer lo justo para no quemar las luces altas, para tener un máximo de datos en las sombras y así poder recuperar, porque los 12 bits de rango dinámico, los 12 bits y el rango dinámico inferior va a hacer que enseguida te va a entrar ruido. Por eso cada cosa se usa de una forma. En micro 4 tercios hay que tener mucho cuidado con esto. Volviendo a la ventaja de más luz a profundidad de campo igual y focal equivalente, también es una gran ventaja. Significa que si tú quieres, por ejemplo, hacer un retrato enfocado de la punta de la nariz hasta las orejas, pues a 2,8 el micro 4 tercios lo va a tener y probablemente en una full frame va a tener que estar a f4 o 5,6. ¿Qué significa eso? Pues si va a iluminar con flash, te hace falta más potente si el diafragma está cerrado que si está abierto. Así que la micro 4 tercios te va a ser menos exigente en iluminación. Por cierto, si quieres echarme una mano, te recuerdo que he activado la zona miembro de mi canal y allí va a encontrar videos exclusivos que no encuentras aquí. Y ahí no hablo de equipos, solo de técnica, de consejo, de making of, estas cosas de fotografía para mejorar tus conocimientos. Hay un botón que dice unirse debajo del vídeo. Mil gracias por participar y entrar como miembro de mi canal. También te dejo enlaces afiliados, por favor, utilizados si vas a comprar algo. Y no te olvides que con los enlaces de KF Concept y de Luminar, si en su web luego pone el código ERIC10, tienes un 10% de descuento. Aprovechalo. Mil gracias por usarlo, eso me ayuda muchísimo. Seguimos. Pasamos al formato APS-C. Bueno, primero, ventaja el tamaño de los objetivos cuando los objetivos están pensados para APS-C, porque hay mucha gente que monta objetivos full frame en APS-C y entonces ya no tiene esa ventaja.
Otra ventaja, el formato S35 de cine, del que cada vez se habla más. Hay muchísimos objetivos de formato cine S35, que es una PSC, y van fantástico en esas cámaras. Si tú quieres empezar a hacer vídeos cortos, cortometraje, videoclip, bueno, es una gran ventaja. Otra ventaja, de la misma forma que hablé profundidad de campo y luz entre una micro 4 tercios y cité la full frame, bueno, la PSC está medio camino, está, diría, más equilibrado. Así que si a veces quiere una profundidad de campo corta y a veces la quiere más larga, pues más grande, digamos, pues te va a interesar porque no estamos en un extremo. Otra ventaja pequeña, pues las sombras se recuperan algo mejor que el micro 4 tercios. Otra ventaja, pues en general los cuerpos son más pequeños que el full frame. No siempre, pero en general, ¿vale? Hay excepciones. Hablé de Fuji el otro día, pues por ejemplo, una XH2 no es especialmente pequeña, pero si miramos una XE4 sí lo es. Si miramos la PSC Reflex de Canon en su momento, o de Nikon, pues una 400D, por ejemplo, o una 800D, pues más pequeña que una 5D Mark II o Mark III o Mark IV, por ejemplo, ¿no? Por lo general, pero no se puede decir que es general, ¿vale? Contras. Bueno, los objetivos full frame sí se pueden montar en APS-C, pero necesitan un rendimiento de alta calidad. Mucha gente le cuesta entender eso. Hay que entender que cuanto más pequeño el fotocito, más exigente es en calidad óptica. Los objetivos, por ejemplo, de micro 4 tercios están realmente pensados para eso y tiene que ser 4 veces más definido que para un full frame. El caso de una PSC va a ser 2 veces más. Así que si montas un objetivo full frame de alta gama en una PSC no hay ningún problema. Pero si va a montar un full frame de calidad mediocre, pues va a ser peor que en una full frame. Así que eso hay que saberlo. Luego, otro problema. Y ese problema es, salvo para Fujifilm, si miramos Canon, Sony y Nikon que hacían APS-C, hacían más en la época reflex, ahora tienen, pero menos en mirrorless, descuidan su gama, descuidan totalmente su gama óptica y las cámaras no están tan avanzadas. La excepción sería Sony con la Alpha 6700, que a nivel de construcción y todo ya es alta, pero ya no se ve una Canon, por ejemplo, lo que era la 7D, que era una buena cámara, o la Nikon D500, en mirrorless no han sacado el equivalente, ¿no? Y a nivel de ópticas, pues peor aún, realmente no están sacando las gamas ópticas APS-C que se podría esperar. Al contrario de Fuji, porque Fuji solo hace APS-C o ya formato medio, así que su gama óptica sí es excelente y pensado para APS-C, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Luego, no te olvides que APS-C es el formato quizás que más cámara ha tenido, porque al principio cuando hubo APS-C, luego creció, se recentró un poquito más en la gama media, más que alta. Ha evolucionado muchísimo. Hay sensores que van desde 16 millones de píxeles o menos hasta 40 millones de píxeles. Ten en cuenta que los años han pasado y muchos de los límites técnicos todo, se han mejorado con la electrónica. Así que no se puede comparar así como así tan fácilmente una APS-C con otra, porque hay que ver de cuándo es, el procesador que tiene y todas esas cosas. No podemos decir una APS-C siempre es mejor o siempre es peor. Es que hay muchos casos de APS-C. Por eso, no te dejes llevar por lo que pueda decir la gente. Hay que ver caso por caso según el año de la cámara, el procesador utilizado, el tamaño del sensor. Eso es muy importante. Ahora pasamos al full frame. Bueno, formato completo, como se dice. ¿Por qué completo? No sé, en la época analógica no era completo, sino era lo de prensa. Y los fotógrafos que hacían cosas para imprimir en grande usaban negativos o positivos, pero mucho más grandes. Así que, bueno, lo llamamos full frame. A favor, bueno, si tú miras
Sony, Canon, Nikon. He dejado Pentax de lado con disculpas, porque ellos están todavía en reflex, que no es un error, son fantástica cámara y tanto hacen buenos APS-C como full frame, ¿vale? Pero no voy a entrar en todos los detalles. Pero si hablamos de Sony, Canon, Nikon, están poniendo toda la carne en el asador para su full frame. No se están esforzando con sus APS-C. Y esto hace que si tú vas a mirar una cámara de estas tres marcas, pues en full frame hacen cámaras mejores. Así que sí, las hacen mejores, pero no por ser full frame, sino porque ponen más calidad, mejor construcción, tropicalización, mejor enfoque, cosas así, mucho más que en sus gamas APS-C. Y por eso hay gente que piensa que una full frame es mejor por el tamaño del sensor. No, es por la cámara, no por el sensor, ¿vale? Así que sí, a favor en esas tres marcas, pues mejor comprar una full frame porque sus cámaras están más avanzadas a fecha de hoy, ¿vale? Otra ventaja, hay una gran amplia gama de objetivos de tercero, con la excepción de Canon montura RF, que todavía no ha abierto la montura, pero las otras sí tienen gamas de tercero, ¿no? También hay muchos objetivos originalmente formato 24-36, como se llama, que era el full frame, digamos. Gamas, objetivos antiguos, que si tú miras hay algunos que son de calidad extrema y es muy fácil tener adaptadores, usarlo en las mirrorless actuales. Y hay muchísimo para elegir, porque en la época química, bueno, no había esa APS-C que vemos ahora en digital. Bueno, no en ese tipo de cámara por lo menos. Entonces eso hace que hay una gama muy amplia. Otra cosa, a resolución igual, lo digo bien, a resolución igual, definición de sensor, por ejemplo, 24 millones de píxeles en full frame, 24 en APS-C o 24 si hubiera en micro 4 tercios, la full frame tiene una mejor recuperación de las sombras, ¿vale? Porque es el tamaño del fotocito, eso es lo importante. Y al ser un tamaño más grande a resolución igual, se recupera mejor. Otra ventaja que tiene que ver de una cierta forma con eso, pues a resolución igual, repito, resolución igual, tiene menos ruido a ISO alto que formato más pequeño si la resolución era igual. Pero calcula el fotocito, un 12 millones de píxeles en APS-C y 60 millones de píxeles en full frame, pues va a ganar el 12 de APS-C, ¿vale? Si el procesador de aquella época era bueno, ¿vale? Pero no te olvides que eso es así. Contra de la full frame. Bueno, la profundidad de campo puede empezar a ser problema según lo que hace. Si hace foto, por ejemplo, de macro, de producto, incluso de paisaje, pues ya va a empezar muchas veces que a hacer focus stacking. Focus stacking es hacer varias fotos, apilarlas, desplazando el punto de enfoque para que luego todo esté enfocado. Porque, claro, si tú haces una foto de un producto artístico, te da igual. Pero si es para venderlo, hay que ver todo el producto. Y ahí empieza a ser un problema. Hay gente que dice, sí, puedes cerrar el diafragma. Sí, lo puedes cerrar. Pero si una full frame la pone a f16, te entra difracción. ¿Difracción qué es? Que realmente el haz de luz va a cubrir más de un píxel. A lo mejor 4 o más. Significa que a lo mejor tu cámara de 24 millones de píxeles está funcionando como si fueran 6. Sí, los píxeles están, pero la calidad, los detalles es como si tuviera 6. Así que hay que tenerlo en cuenta. Cuando pasa a full frame, según lo que va a hacer, puede ser un problemón. Otro problema, pues menos luz a profundidad de campo y focal equivalente igual. Lo expliqué antes, está haciendo fotos de los novios en la iglesia. Tú estás 5,6 para tener los dos enfocados, no solo la novia o el novio, sino tú quieres los dos. Obviamente tiene que cerrar el diafragma y obviamente pues vas a tener menos luz. Otro inconveniente, pues en muchas situaciones estás obligado a subir los ISOs. Por eso reclama ISOs mejores, porque a ti sí te hace falta si está en full frame. Cosa que en micro 4 tercios, en APS-C, no te hace falta tan temprano subir los ISO. Otro inconveniente es que los objetivos de gama alta en full frame
son muchísimo más caro, más grande, más voluminoso, más todo y sobre todo más caro. Es otro de los grandes inconvenientes del full frame. Pasamos al formato medio. Formato medio no es la mitad de un full frame, sino según hay dos tamaños de formato medio, pero vamos a hablar del corriente, que es el que usa Fujifilm en GFX y Hasselblad en la gama X, que es una vez y medio más o menos el tamaño de una full frame, ¿no? Primero tiene 16 bits de color. Las full frame tienen 14, las APS-C tienen 14 y la micro Four Thirds tienen 12 bits, ¿vale? 16 bits. La recuperación de la sombra es asombrosa. Es muchísimo mejor que todo lo anterior. La profundidad de campo es hiper corta, así que si tu idea es tener una pestaña enfocada y todo el resto desenfocado, no te preocupes que eso lo va a conseguir fácilmente. Así que si es lo que te gusta, es una gran ventaja. Otra ventaja, y no es simplemente el hecho de ser formato medio, sino más bien que en las formato medio última generación están metiendo muchísimos millones de píxeles. Estamos hablando de 102 millones de píxeles, ¿no? Significa que si vas a recortar tu foto, reencuadrar, todavía te queda. Muchísima gente hace el error siguiente, dice, no, la foto la corto a la mitad, entonces si tenía 100 millones de píxeles me quedan 50. No, los píxeles, la definición es una superficie. Significa que cuando divide por 2, realmente divide la cantidad de píxeles por 4. Si 100 millones de píxeles hace la foto la mitad de tamaño, te quedan 25. Así que si tu partida de 25 millones de píxeles te quedan pues unos 6 y poco. Pero si parte de 100 te quedan 25. Así que es una gran ventaja poder trabajar una foto y luego trocear la parte que te interesa. Es una foto horizontal y quedar solo con una parte vertical y te queda suficiente cantidad de píxeles. Es una ventaja. Otro punto importante, en formato medio tiene una forma diferente de trabajar, más tranquila, más parecida a la época de película química. Y creo que hay gente que sí eso le va a encantar. Se puede ver como una ventaja en paisaje, cosas así. Pero eso es un tema un poco personal. Inconveniente, pues lo mismo. De la misma forma que te puede encantar la profundidad de campo corta, si no te gusta corta, pues allí va a ser extremadamente complicado tener todo enfocado. Vas a tener focus stacking porque cerrar el objetivo a 16 o más, f16 o más, también te va a generar problemas de difracción. Así que muchísimas veces en formato medio hay que recurrir al focus stacking. Si es una foto de productos, bueno, no pasa nada, se puede hacer. Pero imagínate un paisaje con árboles que se mueven y tiene que hacer 10 fotos o 20 fotos para tener todo enfocado, o más fotos, todo enfocado, entre tanto los árboles se han movido. Puede ser un dolor de cabeza hacer eso correctamente. Por suerte, el software detrás ayuda muchísimo luego en postproducción. Otro inconveniente, aunque los precios del formato medio ha bajado muchísimo, el mínimo de entrada sigue siendo una suma importante. Ahora mismo muchas opciones de formato medio son más económicas que las full frame de alta gama, como una Canon R1 por ejemplo, o una Sony Alpha 1 o una Alpha 9 Mark II por ejemplo, pero sigue siendo un mínimo importante. Tú puedes conseguir una full frame, una APS-C a precio muy razonable de segunda mano, pero en formato medio el mínimo no está en 500 euros. Hablamos de muchísimo más dinero, así que esto hay que tenerlo en cuenta. Otro inconveniente, el tamaño de los ficheros va a ser que el manejo en el ordenador necesita un ordenador potente. Si tú vas simplemente a revelar el RAW y va a abrir la foto uno en una, no es tan dramático. Pero desde el momento que va a hacer cualquier filtro o cualquier efecto o algo, un proceso un poco más avanzado, no es lo mismo mover 102 millones de píxeles que 20. Eso no hay duda.
Y el último inconveniente pues es el almacenamiento. Obviamente, fichero, cada uno son más de 100 megapíxeles, 100 megabytes en general. Hablamos de un peso importante, significa tener discos duros y los de respaldo también, y los backup, y el no sé qué, y la nube, y no sé qué, de forma importante. Así que, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el mejor sensor? Ninguno. ¿Cuál es el peor sensor? Ninguno. Entonces, ¿cuál compro? Pues esto tiene que saber tú. Tienes que analizar tus necesidades, qué tipo de foto vas a hacer con más probabilidad y qué presupuesto tienes, cómo vas a procesar las fotos y allí decidir qué es lo que más te conviene. Para alguna gente el micro 4 tercios es la mejor opción. Para otros el APS-C. Para otros el full frame y para otros el formato medio. Pero no hay cámara universal. Decir quién puede más, puede menos es falso. Si tú vas a comprar un formato medio pensando hacer solo macro, es mucho trabajo de postprocesado, de focus stacking y tal para hacer macro en formato medio. Si al contrario lo que tú quieras hacer es una profundidad de campo extremadamente corta, por la razón que sea, pues micro 4 tercios no es la buena opción. Yo diría que si tú no estás seguro de cuál es tu uso definitivo, pues te queda el medio campo, que es APS-C o full frame. Ahí está. Y en APS-C depende si hablamos de reflex o mirrorless. Si hablamos de reflex, hay las marcas Pentax, Canon, Nikon. Allí Sony tuvo la suya. En APS-C no, pero en APS-C sí, Canon, Pentax, Canon, Nikon, que están allí con APS-C. Ya no la fabrican salvo Pentax, pero hay mercado de segunda mano y hay buenas opciones. Si pasamos en mirrorless, en APS-C, realmente quien cuida su marca solo queda Fujifilm, sinceramente, y en cuerpo te queda Sony con la Alpha, la serie Alpha 6000, 6400, 6700, que son construcciones más avanzadas, ¿no? Si no, si hablamos de los otros, pues para mí no están ofreciendo el nivel que ofrecían antes en APS-C. En ese caso, si tú quieres Canon o Nikon o Sony, pues casi está obligado a ir al full frame, ¿vale? Si te tienta el formato medio, bueno, te queda Fujifilm y Hasselblad con precio Hasselblad un poco disparatado y allí. Pero realmente es esto, el tema tiene que analizar lo que vas a hacer. Si tú no tienes mucho presupuesto, mide bien las consecuencias de tu decisión. Y las consecuencias se llaman los objetivos, no solo el cuerpo. Mucha gente dice, no, pero el cuerpo no es tan caro. Pero luego los objetivos sí lo son. Así que analiza todo. Así que espero haber contestado. Muchísima gente de forma equivocada dice, no, Eric, es un anti full frame. No, soy un anti la gente que dice, si no tienes full frame no eres nada. Si no tienes full frame no puedes hacer nada. No es así. No es así. Cada formato tiene su ventaja, su inconveniente. Full frame tiene muchas ventajas y muchos inconvenientes. Micro 4 tercios lo mismo, APS-C también lo mismo y formato medio lo mismo. Pero la gente no te cuenta todo. Espero que con eso 5 ventajas, 5 inconvenientes, yo haya aclarado un poquito en tu decisión si vas a comprar una cámara, sea nueva o segunda mano. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo. Si tú crees que puede interesar más gente, te invito a compartirlo en redes sociales. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal YouTube. Hay un botoncito por aquí, también una campanita. Si le das a la campanita, recibirás un aviso cuando suba un vídeo nuevo. Mi sitio web, espérate. He activado la parte miembro de mi canal YouTube. Allí no hablo de equipos, solo hablo de técnica fotográfica, consejos, trucos, todo para mejorar tus conocimientos. Así que hay un botón que dice unirse, allí te espero. Muchísimas gracias. También te dejo mi sitio web erigivo.com, mi curso de fotografía en vídeo erigivo.com/cursos online. Cualquier pregunta puedes dejar un comentario debajo. También te dejo enlaces afiliados en descripción. Por favor, utilízalos y no te olvides que con KF Concept y también con Luminar Neo, si usa el código ERIC10 tienes un 10% de descuento. Te dejo más enlaces afiliados y también un enlace de mi cuenta PayPal y Bizum en caso que quisieras hacer una donación. Muchísimas gracias, cuídate mucho y hasta muy pronto. Chao.